El polvo de la tarde caía sobre Teotihuacán como ceniza dorada. Joaquín Villalobos caminaba entre las ruinas con su cuaderno de piel bajo el brazo, sus botas hundidas en la tierra agrietada por el sol mexicano. Había llegado desde la Ciudad de México hacía 3 semanas, contratado por la Academia de Ciencias para documentar los hallazgos arqueológicos recientes. Pero lo que encontró fue algo que ningún libro de historia podría explicar. Las pirámides se alzaban contra el cielo violeta del atardecer, guardianes silenciosos de secretos milenarios. Joaquín no era solo un escritor, era un hombre poseído por la curiosidad, alguien que creía que el conocimiento antiguo contenía verdades que la religión y la ciencia moderna habían enterrado. Por eso había aceptado la misión, por eso había venido solo. Antes de continuar con esta historia, te invito a suscribirte al canal y dejarme un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo mantiene vivas estas historias. Ahora sí, volvamos a 1878, a Teotihuacán, donde Joaquín estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su destino para siempre. La noche anterior había conocido a don Esteban, un anciano del pueblo cercano que trabajaba como guía para los pocos visitantes que se atrevían a explorar las ruinas. El hombre tenía la piel curtida por décadas de sol y unos ojos que parecían haber visto demasiado. Cuando Joaquín mencionó su interés en los rituales prehispánicos, don Esteban lo miró con algo que parecía mitad compasión, mitad advertencia. «Hay cosas que no deben escribirse, joven», le había dicho el anciano, sirviéndole pulque en un vaso de barro. Los antiguos sabían invocar fuerzas que ahora dormitan, pero el que escribe sus nombres los despierta. Joaquín había sonreído con la arrogancia del educado, del racional. Le agradeció el consejo y le pagó generosamente por información sobre los túneles bajo la pirámide del Sol. Don Esteban aceptó el dinero, pero no volvió a sonreír esa noche. Ahora, mientras el escritor descendía por una escalera de piedra cubierta de musgo hacia las entrañas de la pirámide, recordaba esas palabras. Su lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes en los muros tallados con glifos que representaban dioses sedientos de sangre y corazones arrancados. El aire era denso, húmedo, con un olor metálico que le recordaba a la herrería de su infancia, pero más primitivo, más antiguo. El túnel se abría en una cámara circular. En el centro había una mesa de piedra manchada de óxido negro. No era óxido, era sangre seca, siglos de sangre acumulada en surcos tallados con precisión geométrica. Joaquín sintió que su corazón latía más rápido. Esto era exactamente lo que buscaba, evidencia tangible de los rituales prohibidos que habían sido borrados por los conquistadores. Sobre la mesa descansaba un códice. El papel amate estaba milagrosamente preservado, protegido por la sequedad de la cámara subterránea. Con manos temblorosas, Joaquín lo abrió. Las ilustraciones eran perturbadoras. Figuras humanas en posturas imposibles, deidades con demasiados ojos, símbolos que parecían vibrar bajo la luz de su lámpara. Pero lo que realmente capturó su atención fueron 5 páginas marcadas con pequeñas manos de obsidiana, como señales dejadas por el último lector. Cada página describía una técnica de escritura ritual. No eran simples instrucciones para ceremonias, eran métodos para usar la palabra escrita como herramienta de poder. La primera técnica se llamaba la escritura del eco invertido. Según el códice, si uno escribía un suceso con suficiente detalle y luego lo leía de derecha a izquierda bajo la luna nueva, el evento descrito se manifestaría en el mundo real, pero de forma distorsionada, como un reflejo en agua turbia. Los antiguos sacerdotes la usaban para profetizar victorias militares, escribiendo derrotas de sus enemigos que luego se cumplían de maneras inesperadas
y terribles. Joaquín anotó todo en su cuaderno, fascinado. Su mente científica buscaba explicaciones racionales, pero una parte más profunda de sí mismo, algo primordial, reconocía la verdad en aquellas palabras antiguas. La segunda técnica era el nombre nunca dicho. Consistía en escribir el nombre verdadero de una persona, no el nombre de bautismo, sino el nombre que el alma reconocía como propio, y enterrarlo bajo tierra virgen. Mientras el papel permaneciera enterrado, la persona quedaría ligada al escritor, vulnerable a su voluntad. Los sacerdotes la usaban para controlar a disidentes y mantener el orden social. Un escalofrío recorrió la espalda de Joaquín. ¿Cuántas veces había firmado con su nombre completo? ¿Cuántos papeles con su identidad habían sido enterrados sin su conocimiento? La tercera técnica llevaba el nombre de las palabras que sangran. Esta requería escribir con tinta mezclada con la propia sangre del escritor y ceniza de huesos cremados. Cualquier palabra escrita con esta tinta poseía el poder de herir físicamente a quien la leyera. Las heridas aparecían como estigmas, marcas que no podían curarse con medicina convencional porque su origen era espiritual. Los códices enemigos eran a veces saboteados con páginas escritas de esta manera, matando lentamente a quienes intentaban descifrar su conocimiento. Joaquín miró sus manos, imaginándolas manchadas con esa tinta maldita. El códice incluía un diagrama mostrando cómo preparar la mezcla, las proporciones exactas, las palabras que debían recitarse durante el proceso. La cuarta técnica era el libro del espejo oscuro. Esta era más compleja. El escritor debía crear una obra, un diario, una historia, un tratado, que funcionara como reflejo de un alma específica. Cada página debía capturar los miedos, deseos, secretos y vergüenzas de esa persona. Una vez completado, el libro se convertía en un doble oscuro. Lo que le sucediera al libro le sucedería a la persona. Quemarlo causaría fiebre, mojarlo provocaría ahogamiento espiritual, romper sus páginas fragmentaría la cordura. Los antiguos sacerdotes mantenían bibliotecas enteras de estos libros espejo, archivos de poder sobre toda la población. Joaquín sintió náuseas. ¿Cuántos de estos libros habrían sobrevivido? ¿Cuántos estarían aún escondidos en cámaras como esta? La quinta y última técnica era la más terrible. Se llamaba la historia que se escribe sola. Esta no requería que el escritor inventara nada. En cambio, debía entrar en un estado de trance profundo y permitir que fuerzas externas guiaran su mano. Lo que se escribía no eran las palabras del escritor, sino las de entidades que habitaban en los espacios entre los mundos. Estas historias poseían vida propia, evolucionaban, crecían y eventualmente consumían al escritor, reemplazando su identidad con la narrativa hasta que él mismo se convertía en un personaje de su propia creación, incapaz de distinguir entre la realidad y la ficción. El códice advertía en glifos rojos que esta técnica solo debía usarse como último recurso, cuando se necesitaba conocimiento que ningún humano podía poseer. El precio era la cordura. Y finalmente, la vida misma. Joaquín cerró el códice con manos temblorosas. El silencio de la cámara era absoluto, sepulcral, pero en ese silencio comenzó a escuchar algo. Un susurro, como papel rozando contra papel, como páginas pasándose solas. Miró alrededor. No había nadie. Estaba completamente solo en las entrañas de la tierra, bajo toneladas de piedra ancestral. Sin embargo, el susurro continuaba, crecía, y ahora podía distinguir palabras, o algo parecido a palabras, en un idioma que su mente no reconocía, pero que su sangre comprendía. Tomó el códice y lo guardó cuidadosamente en su mochila de cuero.
Tenía que salir de allí, regresar a la superficie, respirar aire fresco. Pero mientras ascendía por las escaleras de piedra, sintió que algo había cambiado en él. El conocimiento de las 5 técnicas se había arraigado en su mente como semillas plantadas en tierra fértil. Cuando emergió de la pirámide, la noche había caído completamente. La luna nueva dejaba el cielo negro como obsidiana pulida, sembrado de estrellas que parecían ojos observándolo. Joaquín caminó de regreso al pueblo, pero sus pensamientos ya no le pertenecían por completo. Ideas se formaban sin que él las convocara. Conexiones se establecían entre conceptos que nunca había considerado relacionados. Esa noche, en su habitación de la posada del pueblo, encendió todas las velas que tenía y se sentó frente a su escritorio. Sacó el códice y lo abrió en la primera página marcada, la escritura del eco invertido. Sin pensarlo conscientemente, su mano alcanzó la pluma, la mojó en tinta y comenzó a escribir. Escribió sobre don Esteban. Describió al anciano encontrando un tesoro enterrado cerca de su casa, una fortuna en monedas de oro que cambiaría su vida de pobreza. Joaquín lo escribió todo con detalles vívidos. El brillo de las monedas bajo la tierra, la expresión de alegría en el rostro curtido del viejo, el sonido de la risa mientras contaba su fortuna. Cuando terminó, eran las 3 de la madrugada. Joaquín leyó el pasaje de derecha a izquierda, como indicaba la técnica. Las palabras sonaban extrañas al revés, casi como un idioma diferente, gutural y antiguo. Al terminar, sintió un mareo profundo y tuvo que sujetarse del escritorio para no caer. Se despertó al amanecer con el sol golpeando su rostro. Había dormido con la cabeza sobre el escritorio. El códice estaba abierto frente a él, y su cuaderno mostraba la historia que había escrito sobre don Esteban. La tinta se veía extrañamente oscura, casi negra, aunque había usado tinta marrón. Joaquín se lavó la cara con agua del aguamanil y bajó a desayunar. La dueña de la posada, doña Remedios, una mujer robusta con delantal siempre limpio, le sirvió chocolate caliente y pan dulce. Mientras comía, escuchó voces agitadas en la calle. «¿Te enteraste de don Esteban?», decía una mujer. «¡Qué tragedia!», respondía otra. «Después de tantos años cuidando esas ruinas malditas». Joaquín salió corriendo a la calle. Un grupo de vecinos se había reunido frente a la casa de don Esteban. El corazón del escritor latía desbocado. Se acercó a un hombre joven que conocía del mercado. «¿Qué pasó?». «Don Esteban murió anoche», explicó el hombre, quitándose el sombrero en señal de respeto. «Lo encontraron esta mañana en su patio trasero. Aparentemente estuvo cavando toda la noche y como poseído. Cavó un hoyo tan profundo que las paredes se derrumbaron y lo enterraron vivo». Joaquín sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿Cavando? ¿Por qué?». «Nadie lo sabe. Su sobrina dice que anoche él llegó muy alterado, diciendo que había visto en sueños donde estaba enterrado un tesoro. No podían calmarlo. Se fue al patio con una pala y no lo volvieron a ver vivo». El eco invertido. Joaquín había escrito sobre el anciano encontrando un tesoro, y eso se había manifestado, pero distorsionado, como el reflejo en agua turbia. En lugar de encontrar fortuna, don Esteban había encontrado la muerte, enterrado por la misma tierra que debía revelar su tesoro. Joaquín regresó a su habitación tambaleándose, cerró la puerta con seguro y se recargó contra ella, respirando con dificultad. Había matado a un hombre, no con sus manos, sino con sus palabras. La primera técnica funcionaba, las 5 técnicas eran reales. Miró el códice sobre su escritorio. Debería quemarlo, destruirlo, olvidar que alguna vez lo había encontrado. Pero la curiosidad que lo había llevado a Teotihuacán, en primer lugar, ahora era algo más oscuro, más compulsivo. Si la primera técnica funcionaba, ¿funcionarían las otras también? Pasó los siguientes 3 días en un estado de paranoia creciente.
Asistió al funeral de don Esteban, cargando con la culpa como piedras en sus bolsillos. Observaba a la familia del anciano llorando, sabiendo que él era responsable, pero sin poder confesarlo. ¿Quién le creería? ¿Cómo explicaría que había matado a alguien escribiendo una historia? Durante esas noches, el códice lo llamaba. Podía sentirlo desde su habitación, un pulso bajo su conciencia. Resistió 2 noches más, pero la tercera noche, cuando la luna comenzaba a crecer, cedió a la tentación. Abrió el códice en la segunda técnica, el nombre nunca dicho. Esta requería conocer el nombre verdadero de alguien. Joaquín pensó en su hermana menor, Beatriz, que vivía en la Ciudad de México con su esposo. Siempre había sido una niña difícil, rebelde, y su matrimonio había distanciado a la familia. Joaquín no la había visto en 2 años, pero conocía su secreto. Cuando ella nació, su madre, en un momento de debilidad por la fiebre posparto, había susurrado un nombre diferente al sacerdote que la bautizó. Joaquín era el único que conocía esta historia. Su padre se la había contado antes de morir, haciéndole prometer que nunca la revelaría. El nombre verdadero de Beatriz era Citlali, un nombre náhuatl que su madre había escuchado en sueños. Joaquín escribió Citlali en un pequeño trozo de papel. Lo dobló cuidadosamente y salió en medio de la noche hacia las ruinas. Encontró un lugar apartado, tierra que parecía no haber sido tocada por siglos, y cavó un hoyo pequeño con sus manos. Enterró el papel y lo cubrió con tierra. Mientras caminaba de regreso, sintió un cambio sutil en el aire, como si el mundo se hubiera reordenado ligeramente. No sabía qué esperar, pero la técnica prometía crear un vínculo, una vulnerabilidad. Tendría que esperar para ver sus efectos. La mañana siguiente llegó un mensajero desde la ciudad. Traía una carta de su cuñado. Joaquín la abrió con manos temblorosas. Las palabras danzaban frente a sus ojos. Beatriz había enfermado súbitamente. Ningún médico podía diagnosticar su mal. Se despertaba gritando el nombre de Joaquín, suplicando que viniera. Los doctores decían que era histeria, pero su cuñado estaba desesperado. Joaquín dejó caer la carta. El vínculo era real. Su hermana estaba conectada a él ahora, vulnerable. Podría controlarla si quisiera, influir en su vida de maneras sutiles o directas. El poder era embriagador y aterrador en igual medida. Corrió hacia donde había enterrado el papel. Cavó frenéticamente hasta encontrarlo, lo arrancó de la tierra y lo destruyó, haciéndolo pedazos minúsculos. Envió un telegrama inmediato a su cuñado, preguntando por Beatriz. La respuesta llegó al día siguiente. Ella había mejorado repentinamente, como si una fiebre hubiera roto. Estaba débil, pero consciente. Joaquín se juró no volver a usar ninguna de las técnicas. Había probado 2, y ambas habían funcionado con consecuencias devastadoras. Pero el códice permanecía en su habitación, y cada noche su presencia se hacía más pesada, más insistente. Una semana después, mientras documentaba inscripciones en la pirámide de la luna, Joaquín conoció a Victoria Morales. Ella era una mujer extraordinaria para su época. Historiadora autodidacta, hija de un comerciante acaudalado que le había permitido educarse contra todas las convenciones sociales. Había llegado a Teotihuacán, financiando su propia expedición, buscando evidencia de escritura femenina en las culturas prehispánicas. Joaquín quedó fascinado. Victoria era inteligente, apasionada, hermosa en una manera que no seguía los cánones de belleza convencionales. Tenía ojos intensos que parecían leer más allá de las palabras, y cuando hablaba de las antiguas culturas, su voz tomaba un tono reverente que hacía eco en el alma de Joaquín. Pasaron días explorando juntos las ruinas. Joaquín le mostró sus hallazgos, omitiendo cuidadosamente cualquier mención del códice. Victoria compartía sus propias teorías sobre los rituales de Teotihuacán.
algunas de las cuales se acercaban peligrosamente a la verdad que Joaquín había descubierto. Una noche, durante una cena en la posada, Victoria le confesó que había venido buscando algo específico, rumores de un texto antiguo que supuestamente contenía conocimientos prohibidos sobre el poder de la palabra escrita. ¿Crees que tal cosa existe?, preguntó Joaquín, sintiendo que el pulso se le aceleraba. Creo que el lenguaje es más poderoso de lo que admitimos, respondió Victoria, mirándolo directamente a los ojos. Las palabras no solo describen la realidad, la crean. Los antiguos lo sabían. Por eso los conquistadores quemaron sus códices con tanto fervor. No era solo historia lo que destruían, era poder real. Joaquín estuvo a punto de contarle todo. Casi sacó el códice de su habitación y se lo mostró, pero algo lo detuvo. ¿Qué haría Victoria con ese conocimiento? ¿Lo usaría? ¿Sufriría las consecuencias como él estaba sufriendo? En lugar de eso, esa noche, después de que Victoria se retiró a su propia habitación en el otro extremo de la posada, Joaquín cometió su tercer error. Abrió el códice en la cuarta técnica, el libro del espejo oscuro. Quería conocer a Victoria completamente, comprender cada rincón de su alma. Se decía a sí mismo que era por amor, por fascinación genuina, pero en el fondo sabía que era control lo que buscaba, la habilidad de mantenerla cerca, de asegurarse de que ella no lo abandonara como todos eventualmente hacían. Comenzó a escribir. Llenó páginas y páginas con descripciones de Victoria, su miedo secreto a morir sin haber dejado huella en el mundo, su vergüenza por haber rechazado una propuesta de matrimonio de un hombre bueno porque no sentía pasión, sus dudas sobre si merecía el amor, su ira contenida contra una sociedad que limitaba lo que las mujeres podían lograr. Escribió toda la noche. Al amanecer tenía un cuaderno completo dedicado a Victoria, un reflejo oscuro de su alma en papel y tinta. Según la técnica, ahora este libro estaba vinculado a ella. Lo que le sucediera al libro le sucedería a Victoria. Joaquín escondió el cuaderno en el fondo de su baúl de viaje, debajo de su ropa. Se sentía enfermo de culpa, pero también eufórico con poder. Tenía a Victoria en sus manos, literalmente. Los siguientes días fueron extraños. Victoria comenzó a comportarse de manera diferente. Se mostraba más cercana a Joaquín, más abierta, como si una barrera invisible se hubiera disuelto entre ellos. Confiaba en él de maneras que no confiaba en nadie más. Le contaba secretos, le pedía opinión sobre decisiones importantes. Una tarde, mientras revisaban juntos unas inscripciones, Victoria tropezó y cayó, lastimándose la rodilla. Esa noche, Joaquín notó que una página del cuaderno espejo se había doblado accidentalmente cuando lo movió en el baúl. Alisó la página con cuidado, y al día siguiente, Victoria comentó que su rodilla había sanado milagrosamente rápido. El vínculo era innegable. Joaquín tenía el poder de herirla o curarla, de elevarla o destruirla. El peso de esta responsabilidad lo aplastaba. Cada noche se preguntaba si debería quemar el cuaderno, liberarla, pero cada mañana, al verla sonreírle, al sentir su presencia cerca, convencía a sí mismo de mantenerlo solo un poco más. Pero Victoria era más perceptiva de lo que Joaquín había calculado. Comenzó a notar las coincidencias, los patrones extraños. Cuando Joaquín estaba de buen humor, ella se sentía energizada. Cuando él estaba ansioso, ella experimentaba palpitaciones inexplicables. Una noche, Victoria confrontó a Joaquín directamente. «Algo está pasando», le dijo con voz firme, pero teñida de miedo. «Siento que no estoy completamente en control de mí misma. Y tiene que ver contigo». Joaquín negó todo, mintió con una facilidad que lo asustaba. Victoria quería creerle. Joaquín podía ver la lucha en sus ojos, pero una semilla de duda había sido plantada.
Esa misma noche, Victoria decidió partir. Le dijo a Joaquín que había recibido un telegrama urgente de su padre, que debía regresar a la Ciudad de México inmediatamente. Joaquín sabía que era mentira, la había visto escribir el telegrama ella misma, creando una excusa para alejarse. La desesperación se apoderó de él. No podía dejarla ir. Abrió el cuaderno espejo y comenzó a escribir una nueva página. Victoria decidiendo quedarse. Victoria dándose cuenta de que sus miedos eran infundados. Victoria enamorándose de Joaquín. Pero mientras escribía, algo salió terriblemente mal. Las palabras comenzaron a fluir de su pluma sin que él las controlara. Su mano se movía sola, escribiendo en un estilo que no reconocía. La historia que emergía no era la que él pretendía escribir. En la nueva página, Victoria descubría el códice. Lo leía. Se daba cuenta de lo que Joaquín había hecho, y en un acto de desesperación decidía usar la tercera técnica contra él. Las palabras que sangran. Joaquín dejó caer la pluma, horrorizado. No había escrito eso, no había querido escribir eso, pero las palabras estaban ahí, en su propia caligrafía, como si alguna fuerza hubiera guiado su mano. Escuchó pasos en el corredor. Victoria tocó a su puerta. «Joaquín, ¿estás despierto? Necesito hablar contigo». Él escondió el cuaderno rápidamente y abrió la puerta. Victoria entró, y en sus manos llevaba el códice. De alguna manera había entrado a su habitación y lo había tomado. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque por su expresión era claro que ya sabía la respuesta. Joaquín no pudo mentir más. Le contó todo: el descubrimiento, las 5 técnicas, don Esteban, su hermana Beatriz, el cuaderno espejo dedicado a ella. Confesó con lágrimas en los ojos, con la voz quebrada por la vergüenza. Victoria lo escuchó en silencio. Cuando Joaquín terminó, ella se sentó en la cama, sosteniendo el códice en su regazo. «Hay una 5ª técnica», dijo ella finalmente. «La historia que se escribe sola. No la has usado todavía, ¿verdad?». Joaquín negó con la cabeza. «Es la única forma de romper lo que has hecho», continuó Victoria, pasando las páginas del códice hasta llegar a la 5ª técnica. «Si entras en trance y permites que las fuerzas antiguas escriban a través de ti, ellas pueden deshacer los vínculos, pero el precio...». «Es mi cordura», completó Joaquín. «Mi identidad. Me convertiré en un personaje de mi propia historia». Victoria asintió. «Pero es la única manera de liberarnos a todos, a tu hermana, a mí, a ti mismo. Este conocimiento está maldito, Joaquín. Tenía razón, don Esteban. Hay cosas que no deben escribirse». Joaquín miró el códice. Luego miró a Victoria. En sus ojos vio compasión, pero también determinación. Ella no lo dejaría continuar con este poder, y en lo profundo de su corazón, él sabía que tenía razón. «¿Me ayudarás?», preguntó Joaquín. «Hasta el final», respondió Victoria. Esa noche prepararon el ritual según las instrucciones del códice. Victoria creó un círculo de sal en el piso de la habitación de Joaquín. Colocaron velas en los 4 puntos cardinales. Joaquín se sentó en el centro con papel en blanco y su pluma. «Una vez que comiences no puedo detenerte», advirtió Victoria. «El trance debe completarse naturalmente. Sea lo que sea que escribas, debo dejar que suceda». Joaquín asintió. Cerró los ojos y comenzó a respirar rítmicamente, tal como instruía el códice. Recitó las palabras en náhuatl antiguo, palabras que invocaban a las fuerzas que habitaban entre los mundos, las entidades que podían hablar a través de escritores dispuestos a rendirse. Sintió el cambio cuando sucedió. Era como si su conciencia se retirara a un rincón lejano de su mente, convirtiéndose en espectadora. Su mano alcanzó la pluma, la mojó en tinta y comenzó a escribir. Las palabras fluían en un torrente. No estaba escribiendo en español ni en náhuatl. Era un lenguaje híbrido, antiguo y nuevo al mismo tiempo.
Victoria observaba, fascinada y aterrada, mientras página tras página se llenaba con caligrafía que fluctuaba entre la de Joaquín y algo más primitivo, más angular. La historia que emergía era compleja. Contaba sobre un escritor llamado Joaquín que había descubierto 5 técnicas prohibidas. Pero en esta versión, el escritor usaba su conocimiento no para poder personal, sino para liberar a las almas atrapadas por escrituras antiguas. Viajaba por todo México, encontrando códices malditos, diarios espejo, nombres enterrados, y uno por uno los destruía, deshaciendo siglos de magia oscura. En la historia, Joaquín se redimía, salvaba a su hermana Beatriz destruyendo el papel enterrado, quemaba el cuaderno espejo de Victoria, liberándola completamente. Encontraba la tumba de don Esteban y realizaba un ritual de descanso para su alma atormentada. Pero al final de la historia, el Joaquín de la narrativa se disolvía en las palabras que había escrito. Su identidad se fragmentaba entre todas las historias que había contado, todas las vidas que había tocado con su escritura. Dejaba de ser una persona individual y se convertía en narrativa pura, en historia viviente, existiendo como eco en la memoria colectiva. Joaquín escribió durante 3 días y 3 noches sin parar. Victoria lo observaba, trayéndole agua que él bebía sin conciencia, vigilando que las velas permanecieran encendidas. El texto se extendía no solo en el papel, sino que comenzaba a aparecer en las paredes de la habitación, tallado por manos invisibles. Al amanecer del 4.º día, Joaquín escribió la palabra final. Su mano dejó caer la pluma. El círculo de sal se rompió con un sonido como vidrio quebrándose. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. Victoria corrió hacia él. Joaquín estaba consciente, respirando, pero sus ojos eran diferentes. Miró a Victoria como si no estuviera del todo seguro de quién era ella o quién era él. «Joaquín», susurró ella. «¿Soy Joaquín?», respondió él con voz confundida. «¿O soy la historia de Joaquín? No estoy seguro de dónde termina uno y comienza el otro». Victoria leyó las páginas que él había escrito. Eran hermosas y terribles, llenas de verdad profunda y locura poética, y según las palabras los vínculos estaban rotos. Beatriz sería libre, ella misma sería libre. Don Esteban encontraría paz, pero Joaquín había pagado el precio. Su identidad estaba fragmentada, atrapada entre el mundo real y el mundo de las narrativas que había creado. Los días siguientes fueron extraños. Joaquín funcionaba casi normalmente, pero a veces se detenía en medio de una conversación y decía: «Este no es mi diálogo, esto lo escribió otro». O miraba sus manos y murmuraba: «Estas manos han escrito demasiadas historias, ¿cuál de ellas soy yo?». Victoria se quedó con él cuidándolo, tratando de anclar su identidad a la realidad. Enviaron telegramas a la Ciudad de México. Beatriz confirmó que se había recuperado completamente, sin explicación médica. Su cuñado escribió que era como si una maldición hubiera sido levantada. Victoria encontró el cuaderno espejo en el baúl de Joaquín y lo quemó ceremonialmente. Sintió cuando el vínculo se rompió, como si cadenas invisibles se hubieran disuelto. Por primera vez en semanas, su mente era completamente suya. Quedaba una decisión: ¿qué hacer con el códice? Victoria argumentaba que debían destruirlo, eliminarlo para que nadie más cayera en sus tentaciones. Pero Joaquín, en un momento de lucidez, sugirió algo diferente. «Si lo destruimos, el conocimiento no desaparece», dijo. «Solo se esconde, esperando ser redescubierto. Pero si lo preservamos, si escribimos advertencias claras, si documentamos las consecuencias». «¿Quieres que escribamos la historia de lo que sucedió?», preguntó Victoria, comprendiendo. «Una advertencia para futuros escritores», asintió Joaquín.
para que sepan que algunas palabras tienen poder real y que ese poder siempre tiene un costo. Trabajaron juntos durante semanas. Victoria escribía, mientras Joaquín, en sus momentos más claros, dictaba. Documentaron las 5 técnicas, pero también las consecuencias. Don Esteban enterrado vivo, Beatriz enfermando, Victoria atrapada por el libro espejo, y finalmente la fragmentación de la identidad de Joaquín. Sellaron el códice original en una caja de plomo con advertencias grabadas en múltiples idiomas. Lo enterraron en una cámara secreta bajo la pirámide de la luna, en un lugar que solo ellos conocían, pero guardaron sus escritos, su advertencia, con la esperanza de que algún día alguien los encontrara y aprendiera de sus errores. Meses después, Victoria tuvo que tomar una decisión difícil. Joaquín no mejoraba. Había días en que era completamente él mismo, pero cada vez más frecuentemente se perdía en las historias que había escrito, confundiendo memoria con narrativa, realidad con ficción. «Deberías regresar a tu vida», le dijo Joaquín una tarde, sentados en las ruinas mientras el sol se ponía. «Ya no soy la persona que conociste. Soy múltiples personas, múltiples historias. No puedo pedirte que te quedes con alguien que ni siquiera está seguro de su propio nombre». Victoria lloró, pero sabía que tenía razón. Se despidieron en la estación de tren. Ella regresó a la Ciudad de México, donde eventualmente publicaría un tratado influyente sobre la importancia de preservar los códices mesoamericanos, aunque nunca mencionó lo que realmente había descubierto en Teotihuacán. Joaquín se quedó cerca de las ruinas. Los lugareños lo conocían como el escritor loco, el hombre que vivía en una pequeña casa cerca de las pirámides y pasaba sus días escribiendo historias interminables. A veces era brillante, produciendo narrativas de belleza extraordinaria. Otras veces era incoherente, mezclando épocas y personajes de manera imposible. Pero había una historia que escribía una y otra vez, con pequeñas variaciones. La historia de un escritor que descubrió 5 técnicas prohibidas y pagó el precio por usar ese conocimiento. Cada versión era ligeramente diferente, como si estuviera tratando de encontrar la verdad exacta entre infinitas posibilidades narrativas. Pasaron los años. Joaquín envejeció en las sombras de las pirámides, escribiendo incesantemente. Los turistas ocasionales lo veían como una curiosidad local, el ermitaño que llenaba cuadernos con caligrafía incomprensible. Pero algunos, aquellos con sensibilidad para lo oculto, sentían algo diferente cuando lo observaban. Veían a un hombre que había tocado verdades antiguas y había sido transformado por ellas. Una noche, exactamente 20 años después de haber descubierto el códice, Joaquín sintió que su tiempo llegaba a su fin. Sus manos, envejecidas y artríticas, apenas podían sostener la pluma, pero tenía una última historia que escribir. Se arrastró hasta la entrada de la pirámide del Sol. La luna llena iluminaba las ruinas con luz plateada. Joaquín abrió su último cuaderno en blanco y comenzó a escribir. No usó ninguna de las 5 técnicas. Esta vez escribió desde su corazón, desde lo que quedaba de su identidad fragmentada. Escribió sobre la hubris de creer que el conocimiento no tiene consecuencias, sobre el peligro de buscar poder sobre otros a través de cualquier medio, incluso la palabra escrita, sobre el costo de la curiosidad sin sabiduría. Pero también escribió sobre la redención, sobre Victoria, que había transformado su experiencia en conocimiento que protegería a futuros académicos, sobre don Esteban, cuyo espíritu finalmente descansaba en paz, sobre Beatriz, que había vivido una vida plena después de ser liberada, sobre sí mismo, que había pagado el precio, pero también había preservado una advertencia para el futuro. Mientras escribía, sintió que las piezas fragmentadas de su identidad comenzaban a reunirse.
No completamente, nunca sería completamente entero de nuevo, pero lo suficiente para recordar quién había sido antes de que todo empezara, antes del códice, antes de las técnicas prohibidas. Escribió hasta que el sol comenzó a salir. La última oración fue simple. El poder de las palabras es real, y por eso debe ser usado con la más profunda responsabilidad, o mejor aún, no usado en absoluto. Joaquín cerró el cuaderno. Miró las pirámides bañadas en la luz dorada del amanecer. Por primera vez en 20 años, sintió paz. Lo encontraron días después, sentado contra la base de la pirámide del Sol, el cuaderno descansando en su regazo. Había muerto tranquilamente, con una expresión que los lugareños describieron como serena, casi sonriente. Entre sus posesiones encontraron cientos de cuadernos llenos con escritura. La mayoría era incomprensible, fragmentos de historias entrelazadas sin orden aparente. Pero el último cuaderno era diferente. Contaba una historia coherente, completa, advertidora. Ese cuaderno eventualmente llegó a manos de Victoria, ya anciana. Lloró al leerlo, reconociendo el estilo del Joaquín que había conocido antes de su transformación. Lo preservó cuidadosamente y, antes de morir, lo donó a la biblioteca de la Universidad Nacional, con instrucciones de que se mantuviera en una sección especial de manuscritos históricos. El códice permanece enterrado bajo la pirámide de la luna, esperando. Las 5 técnicas prohibidas siguen ahí, en la oscuridad, preservadas en papel amate antiguo. Algunos dicen que en noches de luna nueva se pueden escuchar susurros emanando de las ruinas, como páginas pasándose solas, como tinta fluyendo sobre papel invisible. Y a veces, escritores contemporáneos que visitan Teotihuacán reportan experiencias extrañas. Sienten la tentación de escribir historias que no han planeado. Sus manos se mueven solas al escribir ciertos pasajes. Tienen sueños sobre un códice enterrado que contiene secretos del poder de las palabras. La mayoría ignora estas sensaciones. Las descartan como producto de la imaginación estimulada por las ruinas antiguas. Pero algunos, aquellos con la curiosidad fatal que caracterizó a Joaquín, comienzan a investigar. Buscan en archivos antiguos, hablan con lugareños, exploran túneles prohibidos, y de vez en cuando uno de ellos encuentra algo, una pista, un fragmento, una referencia a técnicas prohibidas que los antiguos usaban para dar poder a sus palabras. Y la historia comienza de nuevo, porque la tentación del conocimiento prohibido nunca muere realmente. Solo espera al siguiente escritor lo suficientemente audaz o lo suficientemente tonto para buscarlo. En la universidad, el último cuaderno de Joaquín permanece archivado, raramente leído, su advertencia preservada, pero en gran medida ignorada, porque al final cada generación debe aprender las mismas lecciones por sí misma. Cada escritor debe enfrentar la tentación de creer que sus palabras pueden controlar, manipular, cambiar la realidad sin consecuencia. Y las pirámides de Teotihuacán continúan alzándose contra el cielo mexicano, guardianes silenciosos de secretos que tal vez es mejor dejar enterrados, monumentos a la verdad de que algunos conocimientos vienen con precios que ningún ser humano debería pagar. Pero el códice espera, paciente como la piedra, sabiendo que eventualmente alguien vendrá buscando, porque así es la naturaleza humana. Siempre queremos saber lo que está prohibido. Siempre creemos que nosotros seremos diferentes, que nosotros podremos manejar el poder que destruyó a otros. Y cuando ese alguien llegue, cuando descubra la cámara sellada y abra la caja de plomo, cuando sus ojos caigan sobre las páginas del códice y lea sobre las 5 técnicas prohibidas, la historia comenzará de nuevo. Porque algunas historias nunca terminan realmente. Solo esperan al siguiente narrador,